Ser podcast. Llegué a esculpir la nostalgia, a escurrirme en los raíles de mi memoria, a quitarle la careta al pasado. Cansado de estar cansado, me guiaba aquel viento del norte, el que seguían los viejos poetas. Cansado de tantas apuestas, aposté todo al caballo perdedor. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Uno puede viajar de muchas maneras. Bueno, los ejemplos los tenemos todos los viernes con Paco Nadal, ¿no? Otro ejemplo, a través de la música, como con canciones como esta de Joel López sobre Buenos Aires. Otra forma de viajar, tomando como punto de partida la correspondencia. Hoy vamos a hacer eso, vamos a recorrer Europa hasta Turquía gracias a la mirada de una aristócrata británica, escritora, médica pionera, viajera del siglo XVIII que dejó constancia de sus viajes en todas sus cartas. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura Piñero, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Hoy nos traes la historia de una mujer, yo diría que desconocida para el gran público, desde luego para mí absolutamente desconocida, pero que merece ser contada por muchos motivos. Sí, yo la he descubierto de casualidad porque me encontré con su libro en una librería llamado Cartas desde Estambul. Lo publicó hace ya un tiempo en España la editorial La Línea del Horizonte, y más allá de por las misivas, que son fantásticas y permiten conocer cómo era viajar en ese momento, en el siglo XVIII, hay muchas razones para acercarse a la figura de esta mujer, de Lady Mary Wortley, como tú decías. Nació en una familia noble de Inglaterra, perdió a su madre de niña y recibió una educación muy básica, la apropiada para una mujer de la época, pero aprendió latín y otras materias de manera autodidacta utilizando los libros de la biblioteca de su progenitor. Fíjate la importancia de las bibliotecas. Dicen que con 15 años su educación era similar a la de los niños de su edad. En su juventud conoció a una de sus grandes amigas, que además marcó su carácter rebelde, la filósofa y escritora Mary Astell, pionera del feminismo inglés y que también tiene una historia muy interesante. Mary Astell defendía precisamente el derecho de las mujeres a la educación. Es conocida por su obra A Serious Proposal to the Ladies. Sí, están recuperando mucho su figura en Reino Unido y planteaba esta idea de fundar una institución educativa solo para mujeres, algo muy revolucionario en esos años. También criticó duramente el matrimonio concertado, señalaba que podía ser una forma de esclavitud para la mujer, y aunque llegó a ser una pensadora respetada, muchas veces tuvo que publicar de forma anónima o bajo seudónimos para evitar ataques. Tenéis su correspondencia publicada por la Universidad de Oxford, aunque hay que pedir acceso y solicitud previa, y recordemos que a principios de este siglo solo una minoría de las mujeres británicas sabían leer y ella dominaba varios idiomas y tenía amplios conocimientos científicos. Lo sabemos, fíjate esto de los descubrimientos, porque hace poco han encontrado unas anotaciones suyas en unos libros de ciencia antiguos encontrados en la biblioteca de una universidad británica y denotan esos conocimientos muy avanzados sobre ciencia. De todo este universo bebió nuestra protagonista, Lady Mary, claro, que de joven se negó a casarse con el pretendiente que había elegido su padre y se fugó para casarse con Edward Wortley. Esto es de película. Él era miembro del Parlamento británico y se había enamorado de él
por carta. Generó, lógicamente, un gran escándalo, pero se fue pasando. Vivieron sus primeros años de matrimonio en Londres, donde ella contrajo la viruela. Sobrevivió, pero no su hermano William, que falleció por una enfermedad que en ese momento causaba la muerte del 15% de la población en Europa. Claro, es que la gente en aquella época vivía atemorizada por el riesgo de contraer una enfermedad de este tipo, ¿no? La viruela era muy contagiosa y además podía producir secuelas de por vida, ¿no? Marcas, cicatrices en la piel y hasta ceguera. Sí, de hecho a ella le quedaron marcas en el rostro y 3 años después de superar la enfermedad, la viruela, se mudó con su marido a la actual Turquía porque le nombraron embajador de Estambul. Y en el viaje hasta allí fue narrando a amigos y a familiares el recorrido por cartas. Destacaba aspectos muy curiosos, la importancia de algo tan básico como la limpieza en las calles. Rotterdam, 3 de agosto de 1716. La pulcritud de esta pequeña ciudad me cautivó. Aunque a mi llegada a Rotterdam me esperaba una nueva escena placentera. Todas las calles están pavimentadas con adoquines anchos. Ante las puertas de los artífices más miserables hay asientos de mármol de variados colores y te aseguro tan pulcramente mantenidos que ayer anduve de incógnito por casi toda la ciudad con mis zapatos, sin que se les pegara ni una mota de polvo. Y además ves a las criadas holandesas fregar el suelo de la calle con más solicitud que la que ponen las de casa en arreglar nuestros aposentos. La ciudad parece tan llena de gente con cara de atareada, toda en movimiento, que cuesta imaginar que no sea por la celebración de alguna feria, aunque compruebo que todos los días es igual. No existe sin duda ciudad más ventajosamente situada para el comercio. Aquí hay 7 amplios canales, por donde las naves mercantes llegan casi hasta la puerta de las casas. A buen seguro, nada puede ser más agradable que viajar por Holanda. El país entero parece un inmenso jardín. Ayer estuve en la iglesia francesa y observé con mucha atención su forma de celebrar el oficio. En primer lugar, el párroco llevaba un sombrero de ala ancha, que le daba un aire muy semejante al de un personaje de la feria de San Bartolomé. Para que no se le cayera, hacía gestos extraordinarios y grotescos, y al predicar decía unas cosas muy semejantes a las que en esa comedia se dicen a los títeres. Sin embargo, la congregación daba muestras de recibirla con devoción profunda, y alguien de su grey... Mira, Marta, estaba buscando justo el año que se inventó el tren, sí. Porque, claro, yo me preguntaba cómo viajaban en esta época y iban en coche de caballos todavía, sí. Porque el tren llegó un poquito después, ¿no? Estos destinos estaban reservados a mercaderes, misioneros, diplomáticos y no era nada habitual que viajara una mujer. Claro. El Imperio Otomano, además, vivía un gran momento y ella llegó a Constantinopla, actual Estambul, con la mente abierta y dispuesta a desquitarse de los prejuicios sobre la cultura musulmana. No le importó adoptar sus costumbres y describió así las sociedades de dentro. El asmak o velo turco no solo me resulta muy fácil de llevar, sino incluso agradable. Y si no lo fuera, estaría dispuesta a soportar algunas incomodidades para satisfacer una pasión que se ha vuelto tan poderosa en mí como la curiosidad. Sofía es una de las ciudades más hermosas del Imperio turco y famosa por sus baños termales, frecuentados tanto por placer como por salud. Me detuve allí un día expresamente para verlos. El edificio del baño es amplio, de piedra y con varias salas abovedadas. Ya estaba lleno de mujeres. Algunas recibían masajes, otras se lavaban o conversaban. Me dijeron que eran cerca de 200. Lo más sorprendente fue la naturalidad con que todas estaban completamente desnudas, sin ocultar belleza ni defecto. No vi entre ellas ni una sonrisa sarcástica, ni un gesto indecoroso. Había una compostura natural, majestuosa incluso. Me invitaron con cortesía a sentarme entre ellas y repetían «Úcele, pecúcele», que significa encantadora, muy encantadora. Lo que más me impresionó fue la sensación de libertad. Me parecía estar en una república femenina apartada del mundo, donde las mujeres eran dueñas de su tiempo y su cuerpo. No había presencia masculina ni mirada que juzgara, y era evidente que allí se sentían a gusto, entre iguales. Jamás he visto un espectáculo tan singular. Fue una experiencia reveladora que me mostró otra forma de sociabilidad femenina, muy diferente a la que conocemos en Inglaterra.
Qué bonitas las descripciones que hace, cómo habla de la curiosidad como su nueva pasión, ¿no? El ser curiosa. Y bueno, lo que dice de los baños turcos, ¿no? Como los va describiendo. Qué importantes son estos testimonios, ¿no? Tan libres de prejuicios en un momento en el que no era nada común viajar, como decías, muchísimo menos para las mujeres. Es verdad, de estos ejercicios de observar con atención, siempre se extrae algo positivo y se aprende. Ella, en 1717, presenció, gracias a esta apertura de miras, un suceso muy importante. Vio como algunas ancianas practicaban la inoculación de la viruela en niños y conseguían que estos se inmunizaran, en un momento en el que, recordemos, no había cura contra la enfermedad. Hay un grupo de mujeres mayores que se dedican profesionalmente a realizar esta operación cada otoño. Se envían mensajes para preguntar si alguien de la familia desea tener la viruela. Se organizan reuniones con este propósito, comúnmente de 15 o 16 personas, y entonces la mujer llega con una cáscara de nuez llena de materia de la mejor clase de viruela. Pregunta qué venas desean que les abra. Inmediatamente rasga con una gran aguja la que se le ofrece y coloca dentro de la vena una cantidad de materia del tamaño de la cabeza de la aguja. Luego se cubre la pequeña herida con un trozo hueco de cáscara. Los niños juegan como de costumbre el resto del día y están perfectamente bien hasta el octavo. Entonces les empieza la fiebre, permanecen en cama 2 días, rara vez 3, y muy rara vez tienen más de 20 o 30 granos en la cara, que nunca dejan marca. En 8 días están tan bien como antes. Cada año miles se someten a esta operación. No hay ejemplo de que nadie haya muerto por ello. Tras comprobar Marta el éxito de esta técnica, ella misma decidió aplicárselo a su propio hijo, con ayuda del médico de la embajada inglesa, y a su regreso a su país, a Inglaterra, un año más tarde, intentó promoverlo. Decía: soy lo bastante patriota como para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a mi país y tratar de imponerla. Inmunizó a su hija en presencia de testigos, se reunió con médicos, con autoridades sanitarias para intentar convencerles de extender el método entre la población. Pero, ¿cuál crees que fue la reacción de la comunidad médica? Pues de reticencia, ¿no? Total. Esto es lo que sería luego una vacuna. Eso, porque venía de una mujer, encima venía de la cultura musulmana, claro, y desconfiaban, ¿no? En 1721 hubo otro brote fuerte de viruela y ahí sí se aprobó un experimento que convenció a la opinión pública de la eficacia del método. Y esto es muy curioso. Se ofreció a varios prisioneros condenados a muerte en Londres la posibilidad de ser inoculados con viruela a cambio de su libertad. Aceptaron y sobrevivieron. Y el método así sí que se fue expandiendo, pero muy poco a poco. Sí, 75 años después llegó el británico Edward Jenner y desarrolló la vacuna moderna que todos conocemos. Esto era mucho más eficaz y seguro, ¿no? La vacuna se adoptó a nivel mundial, pero la viruela, que se erradicó en 1988, en realidad fue estudiada y se intentó curar desde hacía mucho tiempo, ¿no? Toda esta historia demuestra que antes de esa vacuna ya existían procedimientos muy parecidos empleados en otras culturas, como el que relató nuestra protagonista, nuestra viajera, que ha sido reconocida en los últimos tiempos por el Colegio Real de Médicos de Londres. Por cierto, por contaros el final de la historia, sí, Mary tuvo que soportar que se filtrara públicamente una correspondencia privada suya en tono erótico por parte de un señor que la cortejaba y terminó después separándose de su marido. Continuó su vida como una mujer libre, viajó por Europa, se cambió varias veces de residencia y disfrutó de una intensa vida social, soportando, eso sí, las secuelas de una enfermedad de la piel, consecuencia de la viruela. En vida, no quiso publicar muchos de sus escritos para evitar críticas que hoy se asocian a pensamientos feministas. Afortunadamente, tenemos sus cartas. Qué interesante descubrir a mujeres pioneras y hacer viajes a través de sus cartas. Y hablando de epistolarios, Laura, Páginas de Espuma ha publicado un segundo volumen de cartas de uno de los gigantes de la literatura, de James Joyce. Sí, es una colección única en el mundo que muestra un retrato muy completo de la vida y obra del autor.
escritor. Hablamos en su momento de la primera parte y esta edición la vuelve a firmar el traductor y escritor Diego Garrido. Son más de 2000 páginas de cartas. En el primer volumen reconstruyen sus viajes, sus relaciones más personales, es un recorrido por su obra y personalidad, y en esta segunda parte digamos que es Joyce a través de los ojos de sus amigos y de sus enemigos. Adelantamos una de sus geniales cartas dirigida a una mujer fascinante, otra mujer que merece ser recordada, Miss Wave, feminista, editora y su mecenas, a la que desmiente rumores sobre su persona. Puede hacerse una buena colección de leyendas sobre mi persona. Aquí van algunas. Mi familia en Dublín cree que me enriquecí en Suiza durante la guerra haciendo trabajos de espionaje para ambos bandos. Hicieron circular el rumor, hoy firmemente asentado, de que había caído en las garras de la cocaína. El rumor general en Dublín era, hasta que el prospecto de Ulises lo frenó, que ya no podía escribir más. Había sufrido un colapso y agonizaba en algún punto de Nueva York. Un hombre de Liverpool me dijo que había oído que yo era propietario de varias salas de cine a lo largo y ancho de toda Suiza. El señor Lewis me contó que le habían dicho que yo era un loco que portaba siempre 4 relojes y que rara vez hablaba, si no era para preguntar la hora. Una mujer aquí inventó el rumor de que soy extremadamente perezoso y que nunca hago o termino nada. Calculo que debo de haber invertido cerca de 20.000 horas en escribir Ulises. Probablemente la única verdad es que soy una persona de lo más corriente, inmerecedora de tan imaginativos retratos. Laura Piñero, muchísimas gracias una semana más. Un placer, que viajéis mucho estos días. Eso es, así cerramos la ventana. Volvemos a abrirla como siempre el lunes a las 4, las 3 en Canarias. Que paséis un muy buen fin de semana. Beso muy fuerte. Well, sometimes